Emisora online dedicada a la innovación, emprendimiento, tecnología, coaching, marketing y ocio. Hub Radio Empresarial. Contamos con un equipo de representantes en México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y España. Escúchanos por www.hubradio.online. Radio, una emisora online dedicada a la innovación, emprendimiento, tecnología, coaching, marketing y ocio. Hub Radio Empresarial. Contamos con un equipo de representantes en México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y España. Escúchanos por www.hubradio.online. Hola, hola, ya estamos de vuelta en un nuevo programa de Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Como siempre queremos partir agradeciendo a cada una de las personas que nos escuchan regularmente en nuestro programa. Y también nos van dando algunos tips, algunos temas de conversación que son bien interesantes. Y hace bastante tiempo publiqué en LinkedIn que estábamos tratando de buscar a alguien que nos hablara sobre la inclusión. Aquí en Chile es un tema que está pegando muy fuerte. En Perú entiendo que también, y en algunas partes de Latinoamérica. Y hemos conseguido poder entrevistar a un exponente del tema bastante interesante. Estamos en línea con Carolina Naranjo. Carolina, voy a leer un poquito acá porque su perfil es un poco largo, entonces mejor lo voy a leer. Dice: directora ejecutiva de la consultora etnográfica MAS, ha dirigido estudios en materia de personas para discapacidad para el Servicio Nacional de Discapacidad, Senadis, acá en Chile, para el gobierno de Chile, especialista en enfoque de derecho, inclusión, diversidad. Es consultora internacional en políticas de desarrollo social e inclusión, trabajando para Argentina, Uruguay, Canadá, España, de todos los países que nos escuchan. Mira qué interesante. En materia de desarrollo empresarial, ha colaborado con diversas empresas en la implementación de políticas de igualdad, generando valor en la organización al incorporar talento humano diverso en materias de género, discapacidad, migración y pueblos indígenas. Carolina, quiero primero agradecerte, tal como te decía, gracias por tu tiempo, tu buena disposición. Hace un tiempo atrás estuvimos conversando con una persona que también veía temas como los tuyos, pero en Francia. Entonces nos faltaba tener esta mirada desde Latinoamérica. Así que primero agradecerte y muchas gracias por estar con nosotros. De nada, pues agradecida también, te devuelvo el agradecimiento. Es muy importante para quienes trabajamos en temas de inclusión justamente estar en la comunicación, porque no hay inclusión sin comunicación, es muy importante. Entonces cuando tú buscaste, ¿no es cierto?, y me contactaste, inmediatamente estuve acá a disposición para poder colaborar en lo que se pueda. Bien, de verdad que te lo agradezco mucho. Vamos inmediatamente a hablar. Vamos al tema, porque sabes que hay mucho desconocimiento. Eso para mí me genera mucho ruido, y yo también desconozco mucho. Entonces, ¿a qué se le llama inclusión? ¿Qué es esto de la inclusión? Ya, vamos a conversar qué es esto de la inclusión. Para poder hablar de la inclusión, lo vamos a relacionar también con la diversidad, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros, las personas, somos todas diversas. ¿Sí? Eso es bien importante que lo sepamos. Somos diversas porque nacimos en países distintos, tenemos culturas distintas, incluso hombres y mujeres tenemos diferencias de género, hay diferencias si somos de un pueblo indígena o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta diversidad de personas, que te paso el dato además, que es algo muy común de la población. Nosotros, nuestra especie se llama Homo sapiens sapiens. No sé si tú sabías. Entonces, no. Desde que somos Homo sapiens sapiens y llevamos ya varios millones de años de evolución, la diversidad ha sido importante para poder mantener la especie. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, a medida que hemos ido evolucionando, a medida que las sociedades se han ido poniendo más complejas,
a veces esta diversidad ha resultado en problemas de inclusión, o sea, de integrarse a una sociedad mayor. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se integra a una sociedad mayor, esta diversidad, que son diferencias, lamentablemente se han entendido también como diferencias de derechos. Entonces, la inclusión va a ser todo aquel valor que, pensando que teniendo como piso mínimo esta diversidad humana, son elementos y condiciones que tienen las personas que no necesariamente le ayudan para integrarse a la sociedad. Y a integrarse a la sociedad me estoy refiriendo al desarrollo humano de la sociedad, al desarrollo económico, al desarrollo cultural, al desarrollo político. ¿Por qué? Porque tienen alguna característica que las excluye, ¿ya? Entonces, como están excluidas por una condición que es personal, esas personas no pueden beneficiarse del desarrollo humano. Ok, y ahora, ¿cómo a nivel cultural latinoamericano nosotros estamos abiertos a esto? ¿Es un tema complejo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es complejo, como seguramente en los países europeos. Yo estudié, por ejemplo, género en España. Entonces, cuando llegué yo siendo chileno, latinoamericana, había muchas cosas que las compañeras y mis compañeros del máster me decían: oye, pero ustedes vienen de las cavernas, están en la prehistoria. Claro. Yo tampoco entendía y decía: oye, bueno, tu mirada eurocéntrica, desde Europa como el centro del todo, también nos prejuzgan, pero cuando de repente empezamos a conversar, efectivamente nos llevan tiempo, y nos llevan tiempo también porque ellos tuvieron temas de derechos humanos fuertes, como fueron la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, hubo ahí una matanza fuerte de personas, se pasaron a llevar los derechos de las personas, por lo tanto son más sensibles en estos temas. Pero okay. ¿por qué son más sensibles en estos temas? Porque tuvieron una masacre gigante, ¿me entiendes? Entonces por eso es importante entender estos procesos que son históricos sociales. Entonces, claro, en Europa está mucho más avanzado, hay más leyes de inclusión. Nosotros en Chile estamos recién implementando, el año pasado se promulga la ley y ahora estamos implementándola. Tenemos ahí varios desafíos de incorporar, y porque estamos en pañales todavía. Entonces, importante entender también que Latinoamérica y el Caribe es una región tremendamente diversa, ¿ya? Cuando siempre nos dicen los latinoamericanos somos todos iguales, no es así, somos tremendamente diversos. Nosotros, antes de la conquista y la colonia española, acá habían pueblos indígenas que son precolombinos, y los pueblos indígenas que existían aquí eran como 1500 pueblos, ¿no? Yo además soy antropóloga social, entonces te puedo contar un poco eso. Eran 1500 pueblos, entonces imagínate, en Guatemala, en Honduras, en Salvador, habían pueblos que eran indígenas todos, pero diametralmente distintos a los pueblos que habitaban lo que es actual Argentina, Chile, y eran pueblos que ya eran diversos. Entonces ya tenemos una base cultural que es diversa. Entonces, después de la colonia, lo que ocurre, en la colonización, lo que ocurre es que estos pueblos de alguna manera son subordinados de una cultura dominante que es la colonia española, que llega y genera más diversidad. Y ahí, ¿qué es lo que genera? Diferencias de clase social. También, diferencias de raza, diferencias étnicas, y se nos van incorporando muchas más diferencias acá. Por lo tanto, el reto de la inclusión es mucho más diverso en ese sentido. Y por otro lado, Latinoamérica, o sea, también quienes colonizan, por ejemplo, Brasil, son portugueses. De hecho, por eso que tenemos lenguajes distintos. Toda la cuenca del Río de la Plata, que es la que comparte Argentina, Uruguay, Paraguay, tienen también etos distintos. Entonces ya hay que entender que esta es una región, así como tan maravillosa, también es maravillosamente diversa, ¿sí? Claro. Ahora, un tema importante que tú tocaste, que a mí me pasa cuando voy a Estados Unidos. Dice, usted es latino, y te ponen música caribeña. Entonces, o mexicana. Claro. Mexicano, ¿no? Claro. Sí. Entonces, fíjate que nosotros, yo creo que hacemos lo mismo con los asiáticos, con los coreanos, con los japoneses. Nosotros los vemos a todos igual. Claro, los vemos con los ojos rasgados y decimos ya, todos iguales, ¿no? Cuando hay diferencias que son profundas, incluso diferencias de sistema político, económico, que son profundas, para nosotros lo mismo. Y este fenómeno se llama, este es un prejuicio, este es un fenómeno que se llama etnocentrismo, que es que tendemos que es muy básico en la socialización de las personas, que es que tendemos a juzgar a los otros a partir de nuestros propios valores. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, mira cómo se conjuga todo, ¿Ah? ¿Cómo se conjuga todo?
se va conjugando todo. Y imagínate si esto lo hablamos después en tema de empresarial. Claro, mira que en el coaching, nosotros en el coaching le decimos que son creencias limitantes. Y uno es el tema cultural. Así es, porque es un sistema de creencias que lamentablemente hay creencias que son buenas y hay creencias que actúan negativamente. Y esas que actúan negativamente son puras prejuicios. No tienen nada de racionalidad. Mira, oye, que a mí estos temas me encantan, ¿eh? Ahora, ¿cómo? Entonces. Ya está invitada para un próximo programa, cacha, todavía ni terminamos. Oye, cuéntame algo. Ahora, este tema de la ley, ¿qué significa? ¿Esto está enfocado en las empresas, en las personas, en los espacios públicos? ¿Cómo funciona? Te explico un poquitito. Mira, en Chile y para quienes nos escuchan de los otros países, contarles que nosotros tenemos un desafío de la inclusión de las personas que tienen discapacidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que, y esto en materia de política pública, cuando digo nos dimos cuenta, estoy hablando como gobierno, como Estado chileno, nos dimos cuenta que de una de las diferencias que tienen las personas, como por tener alguna situación de discapacidad, hace que las personas estaban excluidas y no se integraran a la sociedad. Entonces, ¿qué le ocurre? Que esta discriminación es tan fuerte que si tú no incorporas medidas que obliguen a cambiar la conducta de las personas y las instituciones, lamentablemente, si esperamos que el sistema social cambie solito, podemos estar esperando 200 años. Tal cual. ¿Ya? Tal cual, podemos estar esperando tú sentado ahí y yo sentada acá, y quienes nos están escuchando pueden esperar que pasen los días, pero si no obligamos a cambiar ciertas conductas que son prosociales, que se llaman, que son conductas buenas para la sociedad, nosotros lamentablemente no íbamos a avanzar en esto. ¿Y por qué con las personas en situación de discapacidad? O como dice la convención, personas con discapacidad, dice la convención. ¿Por qué? Porque son las más invisibles de las invisibles. ¿Ya? Mira. Imagínate, son las más invisibles de las invisibles. ¿Por qué? Porque, de hecho, si tú piensas dónde están las organizaciones que salen a marchar por las personas en situación de discapacidad, dónde están las personas en situación de discapacidad que están influyendo en la toma de decisiones en el Congreso, están muy invisibles. ¿Por qué? Porque tienen una barrera tan grande que ni siquiera pueden salir al espacio público. Imagínate. Mira. Entonces, y están recluidos, yo he sido investigadora, llevo 2 estudios en temas de niños y niñas que están en fundaciones, que si no estuvieran en esas fundaciones nadie los cuida, o sea, sería lo último de lo cual la sociedad se hace cargo, ¿ya? Entonces, cuando ocurren estas problemáticas, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de estos problemas sociales. Si bien yo sé que las empresas tienen responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Hay cada vez mayor sensibilidad social, ¿ya? Pero no les podemos pedir necesariamente a las empresas de que lo hagan si es que el Estado no se hace cargo, ¿ya? Eso es bien importante. De hecho, en el enfoque de derechos y de inclusión, el Estado es el garante de la titularidad de derechos de las personas. Entonces, ¿sí? ¿Sí? No, uno le puede pedir al Estado, oiga, acá tengo alguna discriminación, alguna inclusión, el garante es usted. Más encima, nuestro Estado chileno, como la mayoría de los estados de los países de la gente que nos está escuchando, ha firmado convenciones en materia de derechos humanos, donde la convención para las personas en situación de discapacidad es una, ¿ya? Entonces, dentro de esa convención, a nosotros, a Chile, y seguramente cada uno de los países, que incluso después en otra entrevista lo podíamos tratar cómo se ha tratado este tema de la inclusión y discapacidad en otros países, porque yo ahí también conozco, sobre todo cuando tuve que hacer un benchmarking de las prácticas, de cómo se hace en esto, en las mejores prácticas de los distintos países. Entonces, por ejemplo, Uruguay tiene mucho que decirnos, Canadá también, Holanda, Noruega, por otro lado los países más nórdicos tienen harto que decirnos, pero acá en América Latina, Uruguay es un buen ejemplo de cómo se ha hecho, ¿sí? Bueno, entonces cuando ocurren estas barreras de participación, la única manera es generar obligatoriedad de las conductas. Y ahí es donde surgen las leyes, ¿ya? Entonces, ahí surge la ley de inclusión, que la ley de inclusión y es una inclusión laboral, ¿sí? En el espacio de lo laboral. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta ley? Que empieza a generar conductas que obligan. Entonces, primero hay que partir como obligando para que después sea natural en la sociedad. Después estas leyes deberían todas desaparecer, porque uno debería pensar que debería tener sociedades inclusivas, donde da lo mismo tu característica social, tú podrías optar a tu desarrollo o a la mayor potencialidad de tus propios talentos, ¿ya?
Pero como todavía esto no es así, y en América Latina y el Caribe estas desigualdades son más profundas todavía que en la mayoría del resto del mundo, ¿sí? Sin contar Medio Oriente, obviamente, eso lo estoy dejando fuera, ¿no? Porque si estuviéramos de ahí, tú ni siquiera me podrías estar haciendo una entrevista ahora, porque Tal yo cual. no tendría derecho que ni siquiera haber estudiado, ¿no? Ya, pero sí. eso en paréntesis, Claro. dejando eso en paréntesis, acá nos tenemos desigualdades que son más profundas. Entonces, en ese sentido, la ley lo que le pide, por ejemplo, a las empresas, que en Chile es bien parecida en otros lados, pero lo que les pide cierta obligatoriedad en el sentido de que si tienen contratado más de 100 trabajadores, estamos hablando tampoco, no se lo pide a las MIPYME ni a las pymes, sino que a las empresas que tienen más de 100 trabajadores tienen que cumplir con una cuota de contratación, ¿sí? Okay. Y esa cuota de contratación es el 1% de su dotación, por ejemplo, de su dotación, si pasa a los 100 trabajadores, tiene que tener personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. ¿Ya? En Chile, ¿cómo se acredita la discapacidad? La discapacidad en Chile se acredita en el CONPIN. ¿Has escuchado hablar lo que es el CONPIN? Sí, el CONPIN. Que el nombre es como el CONPIN, pero es el Consejo Nacional de Salud. ¿Ya? El Consejo Nacional de Salud. Entonces, en el CONPIN, la gente acredita su discapacidad con grados de discapacidad. Entonces tú puedes tener 5% de discapacidad, 10%, 20, 15, 70. Ya, por ejemplo, vas teniendo distintos grados de... Entonces, por ejemplo, las empresas están obligadas ahora a contratar personas que tienen acreditada su discapacidad. No vale la pena, o sea, no es que yo digo, por ejemplo, tengo una discapacidad visual, por ejemplo, las personas que usan lentes, yo tengo que usar lentes para ver de lejos. Claro. Entonces yo podría decir, oye, yo soy discapacitada, mi empresa está cumpliendo mi cuota. Entonces eso no se considera discapacidad, sino que se considera así, es una discapacidad visual, pero muy menor. Estamos hablando de personas que acrediten tener una situación de discapacidad y sobre todo en materia de salud, ¿ya? Ok. Entonces, cuando tú acreditas eso, ya tienes tu credencial de discapacidad y las empresas lo que tienen que ir haciendo es incorporar a personas, puede ser cualquier tipo de discapacidad que tengan, pero que estén acreditadas hasta que cumplan su cuota del 1% de la dotación de trabajadores que tienen, ¿ya? Eso Ahora, si no llegan a cumplir ese 1%, que lo va a fiscalizar la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, que es la DT, que nos fiscalizan acá en Chile, si no lo cumple, tiene otra salida, que es, por ejemplo, que puede hacer donaciones a fundaciones las fundaciones son sin fines de lucro, claro, que apoyan el tema de la inclusión. O sea, por ejemplo, yo soy una empresa grande, no alcancé, pero la ley te dice, bueno, siempre la ley está pensando en buenas prácticas, ¿ya? Y apoyar buenas prácticas. Entonces dice, bueno, quizás no lograron alcanzar la cuota del 1%, pero sí la empresa tiene una responsabilidad social. ¿Y qué es lo que hace? Dona a fundaciones que se hacen cargo de promocionar la inclusión de las personas con discapacidad. O sea, hay todo un trabajo que hay que hacer. Ahora, me gustó, muchas gracias por tu análisis y poder explicarnos tan simple para que podamos entender bien todo. Pero fíjate que a mí me ha tocado, cuando me toca trabajar en las consultorías y los trabajos que yo hago, que hay gente con discapacidad, por ejemplo, no vidente. Pero claro, nosotros, al revés, nosotros no sabemos cómo atenderlo. Fíjate, por ejemplo, yo escuché por ahí que a una persona no vidente no hay que tomarle del brazo porque se asusta y se enoja. Es al revés, uno tiene que ponerle el brazo. Pero cosas como esas nosotros no las sabemos. Entonces, no las sabemos. ¿Cómo hacemos eso? Mira, eso es porque, así como yo te decía que las personas con discapacidad son la más invisible de lo invisible, son tan invisibles que ni siquiera nosotros nos enseñan cómo tratar a las personas con discapacidad. Y ahora te tengo que contar que la discapacidad no es una, son varias. Existen las discapacidades sensoriales, que son las visuales, que todo lo que tenga que ver con sensoriales viene de los sentidos. Entonces hay personas que no escuchan bien, que no ven bien, ya incluso, entonces todas las discapacidades, están las discapacidades motoras, que son las personas que no se pueden mover no se pueden mover bien, ya, o tienen problemas para la movilidad. Y están las discapacidades cognitivas, que son un mundo de discapacidad.
¿Ya? Y para esa sí que tenemos un desafío porque es muy difícil tratarla. Entonces, además tú tienes las discapacidades cognitivas, que son personas que incluso van a tener algún tipo de retraso o que comprenden de manera distinta. Pero también dentro de las capacidades cognitivas se encuentran todas las capacidades que son psicológicas con algunas patologías, como esquizofrenias, síndromes de Asperger, bipolaridades, que esas personas son bien tratadas, digamos, y entendiendo que cuando hay una reclutamiento laboral que entienda que esas personas tienen ciertas características, se le puede contratar para un cargo con ciertas características y son muy buenas ahí. Pero lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Y por ejemplo, no sé, poner a una persona con Asperger, la contratamos, pero si la ponemos a atender público, por ejemplo, la vamos a colapsar. Claro. ¿Me entiendes? Y la gente hace eso. Y hay muchos especialistas que han dicho que son especialistas en inclusión y lo único que hacen es reclutar gente, pero no se dan cuenta que hay perfiles de cargo que también se tienen que pensar con esta lógica de la inclusión. No todas las personas discapacitadas están para todos los perfiles de cargo. Entonces nos queda mucho por avanzar. Y eso que me decías tú, que en las consultorías, a mí también me ha pasado, uno tiene no tiene que situar la responsabilidad de la inclusión a la persona excluida. Claro. ¿Me entiendes? No sé, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como sociedad, como instituciones, se lo traspasamos a la persona. Usted llegue como pueda, usted busque trabajo como pueda, ¿me entiende? Pero en realidad nosotros como sociedad y como empresa o como institución somos los que tenemos que hacernos cargo. Y no puede haber una política de inclusión que no lleve formación, pedagogía e instrucción para nosotros que no tenemos discapacidad, para lograr entender de qué se trata esto. Por lo tanto, las políticas de inclusión y que tienen discapacidad en el foco van a tener que siempre estar pensadas en formación en el recurso humano, porque si no, como decías tú, no es posible, nosotros no sabemos cómo tratarlo. Por ejemplo, como me decías tú, le tomas el brazo a una persona que no ve y inmediatamente sus sentidos lo vas a activar y claramente es un peligro. Claro. No lo hace por mejor manera o va pasando, sino que tiene que hacerlo con cuidado. También los bastones, fíjate, este es un tema que ya es bien específico, pero todos lo deberíamos saber, así como cuando sabemos cruzar el semáforo, pero también los bastones de las personas que no ven, que son no videntes o que tienen problemas visuales. No sé si te has dado cuenta que las puntitas tienen distintos colores, tienen franjas de distintos colores. Mira, nunca me había dado cuenta, nunca. Ya, esos están ahí por algo. Un color significa que esa persona no ve nada. Otro color con otra combinación de colores significa que ve menos o que tiene una visión más reducida. Entonces, además, deberíamos saber, incluso por un tema de conocimiento general, cuando nos encontramos con una persona que tiene problemas visuales y ella te lo está diciendo con su bastón, cuáles son sus limitaciones, te lo está diciendo. Y nosotros no sabemos leer eso. Pero imagínate, o sea, nosotros tenemos niños de 12 años, eso deberían enseñárselo en el colegio. Sí, o sea, eso hoy día es básico. Es básico, sí. Oye, qué interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy día en las organizaciones? ¿Las organizaciones están acatando esta ley? ¿Les sale? Porque estoy viendo que hay dos planes. Un plan es traer a la gente o lo otro es donar en una fundación. Sí. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que están haciendo las organizaciones hoy día? ¿El plan A, el plan B? Hay de todo, porque también echa la norma, echa la trampa, ¿ya? Eso también es así. Y yo sé que en Chile y en Latinoamérica somos bien así también para tratar de... Le buscamos el lado. De buscarle el lado para que saliendo. Mira, de cómo vamos, la ley está nuevita, está recién en implementación. Por lo tanto, estamos en una fase de implementación en la cual todavía estamos mirando cómo las empresas lo están tomando, ¿sí? Lo que estamos viendo es que las empresas grandes, retail, por ejemplo, empresas que tienen que ver, sí, básicamente lo están incorporando y lo están incorporando de buena manera, porque además tienen muchos trabajadores, ¿ya? Entonces lo están incorporando y... Sí, por ejemplo, a mí como consultora en materia de inclusión, de políticas de inclusión y apoyar a las empresas para que se preparen y cumplan con toda la normativa, sí me han llegado cotizaciones, o sea, me han preguntado, no te voy a decir quiénes, pero sí me han preguntado, a ver, ¿cuánto me sale un plan de inclusión? Porque la inclusión no solamente es que vamos a reclutar
reclutar a recurso humano con discapacidad, sino que tiene que ver con mirar la infraestructura. Nosotros le hacemos diagnóstico de infraestructura. Acá en Chile hay un decreto que se llama el decreto 50, que es el decreto que establece las normativas mínimas de infraestructura y uso del espacio para personas en situación de discapacidad. Entonces, uno tiene que revisar si los espacios físicos lo cumplen, y reclutar y hacer planes de capacitación en esto, porque podemos traer, como tú mismo lo decías, podemos traer personas en situación de discapacidad, pero si el compañero al lado no tiene idea cómo relacionarse, o lo va a discriminar, o lo van a aislar, lo van a dejar aislado. Lo van a dejar aislado. ¿Y sabes lo que la gente tiende a pensar? Que, pucha, esa persona, ¿cómo se llama? Es una persona que la empieza a ver que es más lenta, empieza a ver que tiene una manera de hacer las cosas, entonces, pucha, este compañero también influye en lo que él hace. Entonces, si no trabajamos los temas de capacitación para que cambie interna, si no hacemos casi un coach haciendo un seguimiento, la gente los va a discriminar porque no sabe cómo relacionarse con la desigualdad, con la diferencia. Y ya, me han preguntado, ya, ¿cuánto vale esto? Y lo otro me han preguntado, bueno, y también, ¿cuánto vale pagar la multa? Claro. Sí, y no es una, sino que han sido varias empresas. Ya, a ver, espérate, porque ¿cuánto voy a gastar yo en todo esto? Porque lo ven como tan complejo, entonces, y después dicen, ya, pero si me vienen a fiscalizar, ¿cuánto me sale pagar la multa? ¿Qué es lo que me sale incluso rentablemente? Entonces, ahí tú tienes que enfrentarlo y decirle, mira, a lo mejor la multa te sale menos que el plan, o te sale igual que el plan, pero el mundo y la sociedad está cambiando, y el valor en las empresas está cambiando. Por lo tanto, tus clientes, las personas a las cuales tú llegas, le importa mucho que tú tengas la inclusión como valor. Incluso en temas de marketing es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque el cliente valora la experiencia de la diversidad, porque te ve una empresa diversa, te ve una empresa que incluye talentos distintos, y eso es un valor de marca que en este momento está siendo tremendamente importante. Entonces, como cliente, yo no sé si a los clientes les importa que mi empresa o la empresa con la cual yo voy a confiar, ¿no es cierto?, con la cual yo voy a confiar, prefiere pagar la multa en vez de incorporar esto como un tema de fortalecimiento empresarial. ¿Me entiendes? Claro. Y eso es castigado. Sí, ahora, yo concuerdo contigo, nosotros estamos terminando un libro ahora, estamos todavía discutiendo el nombre, hackeando el cambio, el mundo cambió, y donde hablamos principalmente de esto. O sea, hoy día las organizaciones y las personas, nosotros, queremos una diversidad, queremos algo distinto, que esta gente o estas personas no estén escondidas, porque no son distintas en el fondo. Tienen otra forma de manejarse, pero finalmente son personas. Yo entiendo que hay una empresa de retail grande acá en Chile que tomó toda la gente no vidente y la puso en un call center con un software especial. Entonces lo que tú dices es súper válido. No es llegar ya a ver cuántas necesito, el 1% son 10, ya metámosla a trabajar. No es solo eso, sino que hay que ver en qué perfil de cargo cuadran mejor, dependiendo de la problemática que ellos tengan, y la capacidad o la incapacidad. Sí, exactamente, sí. Yo estaba el año pasado, cuando esto estaba en boga, hice un par de charlas también, estaba en otra, también en una empresa que vende, y me explicaban que ellos han contratado gente en situación de discapacidad, o con tú puedes decir en situación de discapacidad o con discapacidad, da lo mismo, ¿ya? Eso yo no sé cómo se dice. La convención dice personas con discapacidad, que es la Convención de Derechos Humanos, pero resulta que desde la intervención que trabajamos en esto nos gusta a nosotros más decir en situación de discapacidad, porque estamos diciendo que una persona está en una situación que está originada por el entorno que la pone en una discapacidad. Entonces, cuando tú dices que está en situación de discapacidad, esa situación puede pasar. Entonces lo dejas en algo. Cuando tú le dices con discapacidad, es como que esa persona es discapacitada y no puede salir de esa condición. Entonces cuando decimos que está en una situación, las cosas situacionales cambian y pasan. Entonces es como más en el tema más de intervención o de cambio. Es mucho mejor hablar de personas que están en una situación de discapacidad. ¿Y quién le pone esa situación de discapacidad? El medio social se la pone, no ella. Si ella es distinta, pero si no tenemos calles pavimentadas para que pase en silla de ruedas, esa persona no es la discapacitada, es vialidad la discapacitada, claro. Es la sociedad la discapacitada. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Ahora, entonces, bueno, sí. Lo que te decía, que empezaron a incorporar, y
hay empresas que lo han hecho bien y hay empresas que no lo han hecho bien, ¿ya? Y eso es bien importante, por eso que es importante que esto no sea solo por cumplir la norma, sino que entiendan lo que hay detrás, ¿ya? Y lo que se entiende que hay detrás de esto es que van a haber distintas características que tienen las personas. Todas las personas tienen talentos distintos. Entonces, ¿cuál es el valor de la inclusión? Es que, porque como las personas tienen ciertas barreras para, por ejemplo, en espacios para trabajar laboral, nunca van a poder demostrar sus talentos, no van a poder llegar. Entonces, el valor de la diversidad en las empresas tiene que ver con que en la diversidad se aseguran las empresas de incorporar más talentos. Porque se incorpora siempre gente igual, o como era hace tiempo, solo hombres en las organizaciones, claro, ¿no? O solo hombres liderando directorios. No es un problema de los hombres, es que tienden a aparecerse. Y cuando se tienden a aparecer, ¿qué pasa? Nos surgen ideas nuevas, ¿entiendes? Claro. Nos surgen miradas nuevas, nos surgen perspectivas nuevas. Y eso para una organización o para una empresa es muy importante, atraer el talento. ¿Y cómo yo me aseguro de atraer mayor talento? Teniendo gente más diversa, porque así se reparte el talento. Claro, y tienes miradas distintas de un tema en particular. Así es. Claro, eso yo lo encuentro súper relevante. Ahora, volviendo un poquito a la ley, se me vino ahora a la cabeza una pregunta desde el emprendimiento. ¿Esta ley no aplica para emprendedores, por ejemplo? Es que cuando aplica, ¿cuál es la línea que aplica? Es cuando tienes 100 trabajadores. Ya. Entonces, generalmente las pymes, yo soy una pyme también. Claro. Generalmente las pymes o las micro o las mini pymes no alcanzamos a tener tantos trabajadores. Son empresas familiares que todavía estamos ahí tratando. Entonces, ¿qué se está pensando? Básicamente se está pensando en medianas y grandes empresas. Ok. Y ahora se ha dado, ponte tú, este tema de los call centers que yo te digo, sí, que hayan empresas que sean de prestación de servicios que atiendan a un cliente final y que tengan ya como incorporada esta ley y se lo entreguen como un servicio ya listo a la empresa. Ah, tú dices como empresas subcontratadas. Eso. Como contratistas. Como contratistas, ¿qué lo hacen? No es válido. Para la ley no sería válido porque las empresas tienen que contratar con su RUT. Porque las que te ofrecen como gente contratada no valen para la ley. Tienen que ser contratadas por la propia empresa. Tienen que ser trabajadores dependientes de la empresa. En cambio, las subcontrataciones, los subcontratistas no cumplen con la ley. ¿Por qué? Porque esa es una propia empresa que debería estar cumpliendo con su propia norma al interior. Claro, pues yo pensaba que en algún momento se podían generar empresas prestadoras de servicio que tengan todo esto armado y viene la otra empresa y la subcontrata nomás. Entonces eso no se podría. No, tienen que estar contratadas bajo el RUT de la empresa, ¿ya? De la contribuyente en este caso, el empleador tiene que ser la empresa. Y en este caso la subcontratista, la empresa no son las empleadoras, ¿me entiendes? Claro. Prestan servicio. Lo que sí yo he visto es que sí hay empresas que están surgiendo que lo que te hacen es que empresas que reclutan personas en situación de discapacidad. Okay. Y después conversan con el departamento de selección de una empresa y le dicen, mira, tengo tantas personas, ¿sí? Hay empresas que lo están haciendo bien y otras empresas que no lo hacen bien. O sea, se abrió un mercado donde lo que hacen en realidad es decir, mira, tengo 10 personas que tienen la credencial, contrátala, pero no están pensando en la selección en el sentido de que si son las mejores personas para el tipo de cargo que se está haciendo. Claro, están pensando en la ley más que en la propuesta de valor que van a tener al interior de la organización y con el resto del equipo. Así es. Por eso ahí el llamado es que si es el tema de la inclusión, la empresa lo entiende como un tema de desarrollo empresarial y fortalecimiento del recurso humano, lo tiene que hacer bien. O sea, aquí lo tiene que hacer bien, nosotros hablamos de planes de igualdad, que estos planes de igualdad es una política de inclusión que tiene que tener la empresa, que la empresa se va a ver de aquí a mediano plazo, a largo plazo, como una empresa que tiene una política de inclusión, ¿no es cierto?, donde gana los trabajadores, ganamos todos, y que sea la inclusión y la discapacidad un tema, pero también hay otros temas más que de otras exclusiones que deberíamos considerar en esto.
Ya. Donde la capacitación tiene que ser fundamental, donde la sensibilización a las personas tiene que ser fundamental y donde hacer bien el proceso de selección y reclutamiento también tiene que ser fundamental, porque no vamos a contratar a una persona, no sé, que tiene a lo mejor algún tipo de discapacidad y le vamos a poner en un puesto donde esa persona va a ser más lenta todavía. Claro, ¿entiendes? claro, y va a afectar... En vez de aportar en su desempeño, entonces cuando sea medida por su desempeño va a decir, es que este es lento, oye, es que este no entiende, pero claro, pero lo estás poniendo en un puesto donde esa persona no puede demostrar su talento. Claro. Oye, qué interesante este tema, se nos fue el tiempo volando. Ya no me digas que se terminó. Ya llevamos 35 minutos, mira. Ya. Fíjate así que ya te dejé comprometida para un próximo programa. Sí, podemos abrir sesiones de inclusión e ir abriendo, porque estos son cajitas que se abren. Podemos hablar de género, podemos hablar de migración, podemos hablar de pueblos indígenas, porque todo esto tiene una mirada específica, ¿ya? Ya, me interesa en migración y el tema de hombre-mujer, que hoy día también es un tema que está pegando, pero fuertísimo, y no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Sí, y eso, ¿cómo se explica? Con una frase que tú mismo dijiste, el mundo cambió. El mundo cambió, la sociedad cambió, nosotros ya no estamos tolerando las desigualdades de derechos, porque entendemos que el valor de la humanidad es que todos seamos iguales, pero que no tú y yo seamos iguales idénticos, sino que tú y yo tengamos los mismos derechos. ¿Para qué? Para alcanzar el desarrollo social y para que estas desigualdades nosotros como personas podemos alcanzar nuestro mayor potencial. Y en ese sentido el mundo cambió. O sea, hay cosas que ya no las estamos tolerando. No las estamos tolerando no porque seamos intolerantes, sino que no estamos tolerando la injusticia. Claro, no tiene que ver más con la injusticia. Oye, quiero agradecerte, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden seguir, para que la gente vea lo que tú haces y podamos generando valor. Sí, miren, yo soy, como decías tú, soy la directora de la consultora etnográfica. Nosotros trabajamos en materia de igualdad. Nos pueden mirar en nuestra página, es etnográfica.cl, www.etnográfica.cl. Mis redes sociales, si me quieren tuitear, yo estoy ahí y les puedo contestar, es @carolanaranjo. Mi Instagram es @naranjo.carola, ¿sí? Y las redes sociales, el Instagram es el Facebook de Etnográfica, si se quieren mirarlo, es Etnográfica, ¿sí? Así que ahí vamos a estar en contacto, ¿sí? Bien, buenísimo. Entonces ya estás comprometida para un próximo programa. Por supuesto. Ya. De todas maneras, encantada. Bien, bueno, Saludos muchas gracias. A todos y todas que nos escuchan. Bien. Chao. Muchas gracias, que tengas buena tarde. Chao. Eso, chao. Bueno, tal como les comentaba, lo importante acá es que vamos tocando temas que sean relevantes, tanto para ustedes como para nosotros, y este tema de la inclusión, la diversidad, es un tema que está pegando fuertísimo, y tal como lo comentaba Carola, nosotros acá en Chile ya hay una ley y hay que trabajarla muy fuerte, principalmente en las organizaciones. Así que los invitamos a seguir, vamos a estar todas las semanas, vamos a dejar un día en particular para hablar sobre inclusión desde todas las miradas, tal como dijo Carola. Vamos a hablar sobre este tema de hombre-mujer, el tema de cuando uno se cambia de país también, y cómo culturalmente es mal visto o bien visto dependiendo del país del que uno venga. Queremos agradecer como siempre a cada uno de ustedes por escucharnos, por vernos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Entonces estamos hoy día en todas las redes sociales y en todos los canales de comunicación posibles para poder llegar a ustedes. Esto es Serlo y Parecerlo por Hub Radio y nos vemos en un próximo programa. Chao. Hola, bienvenidos, soy Marcelo Muñoz y estamos en un nuevo programa de Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Bueno, hoy día tuvimos un programa muy interesante. Estuvimos hablando sobre el marketing y la importancia que tienen hoy día las organizaciones, por pequeña o grande que éstas sean. Desde el punto de vista de los emprendedores, tenemos que ayudar
para que toda la marca que quieren posicionar la podamos hacer de forma efectiva. Hoy día sí tenemos las herramientas para hacerlo con Facebook, con Instagram, con LinkedIn. Siempre va a depender del foco que yo le quiera. Así que los invitamos a que nos vean en www.hubradio.online. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Hub Radio Empresarial y en todas las redes sociales, como también en mi sitio web, mi programa Serlo y Parecerlo en www.marvelous.com. Los esperamos.